Comenzamos, si os parece, voy a poner una presentación para no perdernos, porque en estos encuentros por Zoom siempre es más delicado el mantener un hilo argumental que si fuera un encuentro presencial. He hecho una síntesis para estos meses que nos quedan, que lo he denominado, vamos a ver si encuentro aquí, sí, eso es. Lo he denominado acentos y lugares de liderazgo. Se ve, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí. Sí, Vale, pues he hecho una síntesis de un curso muy denso que en su momento elaboramos el Padre Cristo Rey y servidor y que hicimos con unas cuantas congregaciones, y a raíz de ahí también publicamos un monográfico que con la máxima humildad le recomiendo. Me parece que aquel monográfico lo titulamos Capítulos para la vida y no para los documentos. Y es un número monográfico que editamos en el año 2021, a finales del 2021, y que en buena medida considero que sigue siendo pertinente para el tiempo en el cual estamos. Mirad, los cauces de discernimiento que tenemos en la vida consagrada, evidentemente nos los proporciona el Espíritu, pero son cauces de discernimiento que siempre pasan por la realidad de las personas que están en las congregaciones. O sea, pensar que vamos a encontrar una solución, una piedra filosofal para la situación que estamos viviendo sin contar con las personas es aumentar la gravedad del problema que en este momento tiene la vida consagrada. La situación de las personas tampoco es uniforme. Yo siempre huyo de esas afirmaciones rotundas donde se dice los religiosos en este momento están, o los religiosos en este momento piensan o somos. La pluralidad de la vida consagrada es tan notable como el espectro de los seguidores y seguidoras de Jesús en todas las formas de seguimiento que hay. Somos familias que hemos hecho procesos parecidos, no exactamente iguales, pero vosotros y vosotras y yo sabemos que el Espíritu Santo va haciendo con nuestra vida aquello que le parece oportuno. Qué curioso, porque cuando analizamos nuestra propia vida, enseguida caemos en la cuenta de que hay cosas por las que hace unos pocos años lo dábamos todo, y esas mismas cosas, esos mismos argumentos, ahora nos parecen absolutamente relativos. Esto significa que vivimos un momento cambiante y que la persona está en constante evolución, que somos proyecto de Dios. Fijaos, lo que puede parecer una ambigüedad o una frivolidad, este reivindicar el cambio, el valor del cambio, a mí me parece que es un signo de fe, porque el mayor problema de la vida consagrada es eh, el asegurarnos no en el espíritu, sino en las formas que hemos creado nosotros. El mayor error de la vida consagrada es creer que hay que sostener determinadas formas cuando lo que el espíritu nos está pidiendo es una movilidad que clarísimamente nos está costando mucho asumir. Por eso yo quiero dedicar esta reflexión de estos meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, me parece que tenemos, quiero dedicarla a estos acentos y lugares de liderazgo, siempre teniendo en cuenta que las personas estamos cambiando mucho, que las situaciones de las congregaciones es uno de los primeros indicadores que el Espíritu nos pide sostener, y que es un proceso que, pareciéndose en todas las familias de vida religiosa, ha de ser original en cada una de las nuestras. Hay personas en la vida consagrada que creen que la gran revolución de la vida consagrada es volver a tiempos pasados. Yo creo que esto está de fondo cuando le pedimos al Señor vocaciones. Estamos todo el día pidiéndole vocaciones. Es más, una de las grandes preocupaciones que tenemos actualmente es que no tenemos vocaciones. La pregunta es si estamos actuando en fidelidad o estamos anhelando una fortaleza humana.
Cuando vivimos la pandemia, que fue un momento crucial, un antes y un después, todos nosotros llegamos al convencimiento de que aquello no era un punto y seguido, sino un punto y aparte. Pero con todo hay personas que han querido siempre volver a una normalidad anterior. Esa normalidad anterior ya no existe, no puede existir, porque quedamos profundamente tocados por un acontecimiento no solo de raíz médica, de raíz mundial, sino de raíz profundamente teológica. Estamos en un momento nuevo y yo creo que es lo que tenemos que leer con esperanza todos nosotros consagrados, el momento nuevo en el cual nos sitúa el Espíritu. Por eso es tan importante esa complicidad con el Espíritu. Se podría denominar que este tiempo es un tiempo, una nueva fase de vida religiosa. Muchas personas interpretan este tiempo como un tiempo de crisis, y lo es. Sería una ingenuidad no reconocer que hay valores que están profundamente heridos y que en este sentido estamos viviendo una crisis a la cual tenemos que ponerle luz para poderle poner solución también. Cuando empezamos a poner luz sobre las situaciones de crisis, empieza a aparecer, a desvelarse un kairós. Y esa es la clave que un religioso no puede renunciar a ella. Vivir todos los tiempos como tiempos de Dios, como tiempo de manifestación de una querencia del Espíritu. Sabemos que se ha roto un estilo definitivamente. La pregunta no es cómo vamos a restaurar un estilo que se ha roto, sino qué estilo nos está proponiendo el Espíritu Santo. Les pongo un ejemplo. Quizá una de las heridas más significativas sea nuestra vinculación comunitaria, los lazos comunitarios. Pues de todos nosotros, los que de algún modo llevamos años en la vida consagrada, incluso con experiencia de responsabilidad, sabemos que no se restaña la auténtica vida comunitaria por principios de doctrina, digámoslo así, o por principios de disciplina. La vida comunitaria se encuentra desde el principio del amor, desde la libertad. ¿Qué vinculación es la que tenemos que favorecer en nuestras comunidades, en nuestras congregaciones, para que expresemos que efectivamente somos hombres y mujeres unidos libremente por la pura gracia de Dios? Tenemos que superar una presión que ha marcado mucho la vida consagrada de nuestra historia y nuestra formación, y es el voluntarismo. A veces hemos llegado a creer que está Dios con nosotros porque así lo hemos decidido. Hermanas, hermanos, Dios está con nosotros porque así lo ha decidido Él, porque Él es el que constantemente renueva y sostiene una alianza que también constantemente, frecuentemente, se rompe por nuestra dificultad para entender esa voluntad de Dios. El voluntarismo nos lleva a organizar las cosas como siempre fueron. Y ahora ustedes me concederán que esa no es la clave, ese no es el camino. Pero va a acabar esta conferencia en este día, en esta noche de aquí de España, y seguiremos haciendo inmediatamente las mismas cosas. Intelectualmente entendemos que no debemos seguir como estamos actuando. Vitalmente seguiremos haciéndolo igual. Este es uno de los principios de inercia que desde mi punto de vista mantienen de una manera más elocuente la tentación que nos está abocando a la muerte. Romper con esa dinámica, con ese ejercicio de inercia, es un principio de vida. Fíjense, cuando vivimos el confinamiento de la pandemia, enseguida nos organizamos para no contagiarnos. Somos personas con una capacidad organizativa extraordinaria.
Si algo llama la atención de la vida consagrada es el enorme poder organizativo que tenemos. Congregaciones compuestas en su inmensa mayoría por ancianos y ancianas, tenemos unos niveles de organización que son envidiables por parte de la sociedad civil. Quiere esto decir que en nuestro interior, en nuestro actuar, hay un poder de voluntad fortísimo, no solo de supervivencia, sino también de responsabilidad. Desde mi punto de vista, hay que aprovechar esa responsabilidad, ese potencial humano tan fuerte para abrirnos, para dar paso a una experiencia notable de creatividad. Porque, como concluyo en esta diapositiva, la vida es vida y la vida nos sorprende siempre. Hacia el servicio de la vida es hacia donde se orientan nuestros carismas. No se orientan hacia la historia. A ninguno de nosotros nos van a preguntar en el cielo si servimos fielmente a la tradición de nuestra congregación. Nos van a preguntar sencillamente si hemos vivido intensamente, si hemos amado profundamente, si los valores que decíamos creer han sostenido nuestra esperanza, si hemos sido mujeres y hombres de fe. A mí me gusta mucho la expresión que utiliza Rino Cozza cuando dice que en la vida consagrada necesitamos emanciparnos. Este principio de emancipación a mí me suena a libertad. Y en este sentido me gusta muchísimo, porque creo que nos sostiene y nos anima a tomar decisiones audaces. Yo creo que tenemos una gran necesidad de emanciparnos. Y el órgano, la expresividad mayor de esta libertad de emancipación son sin duda nuestros encuentros capitulares, que deben purificarse de motivaciones, de decisiones, de búsqueda de poder, que esa es nuestra cruz, aprovechando que no nos oye casi nadie ahora, eh, para encontrarnos realmente con decisiones libres, las que el Señor quiere, no solamente aquellas decisiones que la fuerza, el peso, la inercia, el poder, la tradición tienden a sostener. ¿Por dónde va esa emancipación que yo sugiero? Pues en primer lugar, por una reconciliación explícita con la familia religiosa. Miren, reconciliación no es solamente aceptación de los documentos. Hay personas que no tienen ningún problema en aceptar los documentos de la congregación, pero son incapaces de mirar a sus hermanas o hermanos como hermanos. La reconciliación no es solo con los escritos. Tenemos un abuso de recurrencia a la documentación congregacional. Hemos de reconciliarnos con los miembros de la congregación, que no son los que nos gustaría, son los que Dios quiere. Y este es un principio básico de conversión. No son los que nos gustaría, pero sí son los que el Espíritu Santo quiere. Reconciliarnos con nuestros hermanos y hermanas, reconciliarnos con sus rostros, sus historias, su vida, sus edades, reconciliarnos con sus fantasmas y también reconciliarnos con sus inquietudes. ¿Cuántas veces una congregación se encierra al valor de la vida porque es incapaz de escuchar los clamores que el Espíritu Santo propicia en el corazón de sus hijos e hijas? Una congregación no es un lugar para una voz única. Ni siquiera es más valiosa la voz que más se oye, ni la voz que son capaces de jalear 3 o 4 gurús sobre los cuales depositamos toda la confianza. La voz de la congregación es la voz de la pluralidad, la voz de la sencillez, la voz del día a día, la voz de las pequeñas fraternidades, la voz de quien está luchando en cada jornada por intentar ser fiel.
la voz del que se equivoca o de la que se equivoca y quiere levantarse, la voz de quienes se sienten apartados, la voz de los que experimentan que no se cuenta con ellos. Por tanto, tenemos que dedicar tiempo, que es lo que muchas veces decimos no tener, tiempo a la calidad de la escucha. No sé si en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades, experimentamos el valor de la escucha. No sé si tenemos reuniones comunitarias para escucharnos o más bien para decirnos cosas, para poner fechas, convocatoria sobre convocatoria, vivir y revivir lo que sabemos no nos va a proporcionar ni un paso nuevo en nuestra propia historia de fidelidad. Hace falta, para emanciparnos, un liderazgo que abra procesos y no que los condicione. Abrir procesos significa abrirnos a la voz del Espíritu, pero no decirle al Espíritu qué es lo que tiene que hacer. El Espíritu siempre nos va a sorprender. Se trata de encontrar esos espacios de discernimiento que a nivel congregacional llamamos capítulos, pero que a nivel local también lo podemos denominar capítulos, para convertir la vida en clima y el clima en vida. Yo desconfío profundamente de los climas artificiales. Cuando tenemos momentos presenciales en Roma sobre la sinodalidad, parece que todos somos sinodales, pero acaba ese momento presencial, acaba el fluir de las noticias y cada quien vuelve a su interpretación particular, haciendo de la sinodalidad solo un sofisma sin vida. No se trata de crear climas artificiales. Se trata de que la vida sea realmente un clima del espíritu. Esto requiere dos principios fundamentales. El primero es arte, pedirle al Espíritu Santo arte para reconocer, para valorar y para amar. No crecen las congregaciones, no se encuentran las comunidades con la verdad a base de principios doctrinales. Nos encontramos con la verdad cuando asumimos principios espirituales. Y para esos principios espirituales es absolutamente sustancial reconocer, valorar y amar. Para eso la metanoia nos habla de la conversión del corazón, de la humildad para decirle al Espíritu Santo de Dios esa disponibilidad para aprender siempre. Y efectivamente en esos climas de discernimiento ha de darse un contagio de disponibilidad para cambiar. Creo que muchas de las buenas ideas que nacen en nuestros foros de discernimiento no llegan a buen puerto porque quienes formulamos esas ideas no estamos dispuestos a cambiar un centímetro nuestra vida. El ejercicio del cambio requiere personas dispuestas a cambiar. La movilidad de nuestras congregaciones necesita personas dispuestas a arriesgarse. El encuentro con la realidad, la propuesta vocacional de la comunidad, necesita desplazamientos, pero estos desplazamientos no son inmuebles etéreos, son corazones dispuestos, disponibles para vivir una historia nueva de amor. En el fondo, lo que nos proponemos en nuestros ámbitos de discernimiento es que sea un tiempo de complicidad con el Espíritu. No se trata de incorporar nuevas ideas. Se trata de dejar que el Espíritu opine sobre nosotros. Y ahí va a nacer la novedad. Esta complicidad con el Espíritu nos desestabiliza, nos transforma, nos mueve.
nos cambia, pero es una disponibilidad que tiene distintos matices, tiene distintos acentos que hemos de saber ver y compartir. Un primer acento es la globalidad, uno de los signos para saber que estamos en el buen camino de Dios. La globalidad nos lleva a la responsabilidad, a comprometer nuestra vida y nuestro carisma con la casa común, a entender que el carisma es un signo más de los dones del Espíritu. En este sentido, no absolutizar la historia de la propia congregación. Perdónenme, pero a veces nuestras historias congregacionales son tan pequeñitas, tan provincianas, tan circunscritas, que les falta iluminación del contexto general. El Espíritu Santo, cuando dona la vocación de la vida consagrada, nos está dando un principio de lectura global. Por eso somos personas libres, libres para amar nuestra congregación, pero también libres para decir lo que nuestra congregación jamás va a poder llegar a abarcar. Les digo más, los jóvenes, hombres y mujeres de este siglo, no serán nunca personas que se embarquen con historias pequeñitas, circunscritas a un lugar o a un estilo. Los jóvenes vocacionados de nuestro tiempo son personas con un corazón global. Son personas ya de la era de la red, con conocimiento preciso de lo que en cada rincón del mundo se vive. No son fragmentos aislados, sino que son fragmentos interrelacionados. En segundo lugar, es importante esta complicidad del Espíritu permitir que remueva en nosotros la geolocalización. ¿Qué significa esto? Preguntarnos dónde estamos y dónde deberíamos estar. Hermanas, hermanos, no hemos emprendido la reorganización de nuestras congregaciones. Seguimos estando donde hace muchos años fuimos de algún modo respuesta a alguna necesidad, pero hoy ya no somos respuesta a ninguna necesidad. Estamos porque creemos que responde a nuestras necesidades. Un carisma siempre ha de presentarse ante una realidad social como una intuición de respuesta del espíritu. Un carisma no se puede presentar ante un contexto social reclamando atención. Por eso la debilidad de nuestras instituciones nos tiene que preguntar por dónde y hacia dónde nos quiere llevar el Espíritu Santo de Dios. Entender este tiempo en complicidad con el Espíritu también nos pregunta por el mapa de nuestros afectos. ¿Qué es lo que nos hace gozar y qué es lo que nos hace sufrir? ¿Qué realidad hay para reconocer la verdad cuando afirmamos que en nuestra vida son los gozos y los sufrimientos de las personas de nuestro pueblo? Miren, yo no voy a decir que conozco a toda la vida religiosa, ya les comentaba al principio que las generalizaciones son fuente de error, pero sí va teniendo uno cierto conocimiento, ciertas indicaciones, ciertas calas de qué es lo que está viviendo los consagrados. Y puedo decirles que no siempre es preocupación por lo que sufre o vive el pueblo de Dios. Hay muchas preocupaciones humanas, íntimas, personales, de afectos no respondidos. Hay mucha ruptura personal. Hay muchas situaciones no sanadas. Ese mapa de afectos tan necesitado de reconstruir es también uno de los rasgos hacia los cuales hemos de caminar en las respuestas que generemos en este tiempo. No se puede hacer una propuesta evangélica
que aglutine a las personas y que sea respuesta para el pueblo si las personas que han de encarnarlo afectivamente están rotas, están mal. Yo sé que de estos temas es muy difícil hablar en una comunidad. Cualquiera de nosotros pasa no solo pudor, sino cierta vergüenza manifestar qué estás sintiendo por dentro. Pero ustedes y yo reconocemos que no hay auténtica comunidad si no somos capaces de compartir esa experiencia de un corazón que necesita llenarse. Encontrar la clave, la dinámica para volver a hacer proyectivas nuestras realidades internas es uno de los principios fundamentales de dinamización comunitaria. Si no hablamos de esto, no podemos hablar de profecía, porque la profecía pasa por el interno de nuestro corazón, sanando, quemando, reorganizando, resituando, armonizando. En cuarto lugar, hablar de complicidad con el espíritu nos dice también que hemos de darle una entidad especial al carisma. El carisma es el mayor don que tienen nuestras congregaciones. Pero aquí se impone un trabajo, desde mi punto de vista, mucho más creativo, más arduo. Muchas veces reducimos el carisma a arqueología, a cosas que hicieron nuestros mayores. El carisma es un don limpio, nítido, un don permanente, siempre visible, fácilmente reconocible en lo que hicimos hace muchos años y en lo que estamos haciendo hoy. El carisma, por supuesto, no son las cosas que hacemos ni las obras que tenemos. Identificar el carisma con un colegio que estamos llevando es arruinar el carisma. El colegio es una plataforma desde la cual estamos ofreciendo la libertad del carisma a unos niños, a unas familias. El carisma no es el trabajo, es nuestra experiencia profunda de fe. Es cómo nos pensamos ante Dios y cómo compartimos ese pensarnos ante Dios. Por eso, cuando el principio dinamizador de esta complicidad con el Espíritu reivindica el carisma, nos sentimos libres para dejar ciertas estructuras, para abrazar la libertad, incluso la pobreza. Cuando tratamos de salvar a toda costa estructuras, respondan o no respondan a un presente de Dios, lo que estamos haciendo es salvar nuestro patrimonio, pero no estamos actuando espiritualmente. Y una congregación, siendo responsable y teniendo que atender el propio patrimonio para el cuidado de las personas y el servicio a la misión, ante todo ha de ser un espacio del espíritu que anuncie, que irradie libertad. Con los sagaces que somos organizándonos, me llama poderosamente la atención que no caigamos en la cuenta que un principio antivocacional de primera magnitud es el afán que tenemos con uñas y dientes de conservar los inmuebles que arrastramos desde nuestra historia. Son inmuebles y espacios que frecuentemente a los jóvenes de este tiempo no les dicen nada o casi nada. Nos lo dicen a nosotros, pero a ellos no. Otro principio que es un anuncio del Espíritu para nuestro tiempo es la sinodalidad. El mejor sinónimo de sinodalidad es el diálogo. El diálogo, que en la vida consagrada, como bien saben, no lo tenemos muy trabajado. Lo nuestro más bien es el monólogo. Y todo lo que se sale de un monólogo, pues ya nos parece o peligroso o pernicioso o llamado a ser silenciado. A veces aspiramos a una unidad en la vida consagrada que no es unidad en el espíritu, sino silencio numantino ante los principios que no van a movernos ni un centímetro de donde estamos. La sinodalidad, sin embargo,
nos exhorta a un diálogo con consecuencias, abrirnos al contraste, creer de verdad que la diferencia no es un problema, sino un valor. No hay nada que nos desestabilice tanto en una comunidad como experimentar que no sentimos como importantes las mismas cosas. Pero justamente ahí se está manifestando el Espíritu. Recordarán conmigo el maravilloso texto del Evangelii Gaudium, cuando el Papa Francisco dice que la pluralidad, que es un signo, es una muestra evidente del dolor que experimentamos para caminar juntos, es también una muestra evidente de esa riqueza del Espíritu Santo. Y otro aspecto de esa complicidad con el Espíritu que emerge siempre es la novedad. Hermanas, hermanos, la novedad está donde está. Y lo que no es nuevo, aunque lo barnicemos, aunque lo pintemos de colores, nunca será nuevo. Si pintamos algo, será algo remozado, pero no nuevo. La novedad está allí donde se genera vida. La novedad no es una palabra, un eslogan. A veces a mí me llama mucho la atención cómo nos preocupamos en nuestros capítulos de palabras o eslogans, frases sobre los que hacemos recaer todo el potencial transformador. Después en la vida no nos volvemos a acordar de la frase, pero hemos estado un buen rato pensándola y colocándola enorme en una pared. No está en una palabra, un eslogan. La novedad está en el camino de cada consagrado. Necesitamos arte y capacidad para escucharnos como hombres y mujeres creyentes. Yo creo que en esa misteriosa participación del Espíritu Santo en la vida de cada persona es donde se está expresando lo que de verdad quiere el Señor Jesús para nuestro tiempo. Damos un pasito más. Según esto, estos lugares capitulares, ¿qué se le puede pedir a quien lidera un proceso capitular? Pues yo creo que lo que se le puede pedir a quien lidera es ante todo fe. Fe. Y la fe es un valor evangélico absolutamente inseguro. Se le puede pedir que crea que la novedad es posible, con la verdad de las personas, no con una verdad artificial propuesta sobre las personas. Se le puede pedir a quien lidera un proceso capitular que relea bien la historia, no como cadena de seguridades y sucesos, sino como cadena de novedad. Y se le puede pedir que recree la espiritualidad de la propia institución desde la inclusión y el encuentro. Claro, este creer, releer y recrear parecen tres verbos de fácil acceso, pero no son tan sencillos. En muchos líderes se ve mucha inercia, se ve mucha fuerza de voluntad y no poco afán de poder, pero no se ve tanta fe. No son líderes que estén manifestando que crean que es posible el cambio desde la realidad de sus hermanos o hermanas. Son liderazgos muy mediatizados, muy mediatizados. Hay un imperativo enorme para sostener las cosas como son o como están siendo o como han sido recibidas. Desde mi punto de vista, ese es un mal liderazgo. El liderazgo tiene que creer que es posible una transformación. Cuando hablamos de releer bien la historia y releerla como novedad, estamos hablando de una historia de salvación, una historia que no se ha parado en el tiempo, una historia que no se ha detenido en las décadas de los 70, 80 o 90 del siglo pasado.
una historia que cree también en la revelación armoniosa del Espíritu en nuestro tiempo. Es importantísimo que el líder tenga esperanza. No necesitamos líderes que subrayen bien los problemas. Los problemas vienen solos y se subrayan ellos solos. Si además contamos con un líder que todo el tiempo está anunciando peligros, problemas y preocupaciones, nos abocamos no a una esperanza, sino a una depresión colectiva. Recordad aquellas palabras tan elocuentes de San Juan 23, cuando decía, frente a aquellos que denostaban toda la transformación conciliar, que nos libre el Espíritu Santo de los agoreros de calamidades. A veces, buscando soluciones prácticas, bien concretas, buscando mano dura, hemos optado en nuestras congregaciones y en nuestras comunidades por estilos de liderazgo aparentemente fuertes, pero estilos de liderazgo profundamente acomplejados, que lo que han hecho es vivir desde el poder y para el poder, agrandando todavía más las dificultades humanas para el crecimiento y la verdad. Y en tercer lugar, recrear la espiritualidad de la inclusión y el encuentro. Hermanas, hermanos, nuestra mayor cruz es la ruptura interna que viven nuestras congregaciones. El número notable de personas que o bien no participan totalmente, o bien no se las tiene en cuenta, o bien se han retirado sin salir de la congregación. Estas personas desencantadas no solamente nos hablan de un problema personal que ellas tienen, nos hablan de un problema estructural y sistémico que nuestras instituciones tienen. Un liderazgo que no atienda esta realidad es un liderazgo ciego. Se me ocurría ofreceros esta parábola de esperanza para quien guía. Es muy significativo. Este artículo se publicó en la revista Vida Religiosa en el año 1991, hace ya unas cuantas décadas. Y no me resisto a dejar de compartirlo con vosotros en esta noche, en este día. Dice, en 1990, el gobierno democrático restituyó a los dominicos su convento de la calle Usova en el corazón mismo de Praga. En la fecha fijada, todos los hermanos que hasta ese día habían vivido en la clandestinidad se dieron cita a la puerta de su antigua casa. Recuerden la situación de Checoslovaquia. El padre Duca, como provincial, abrió las puertas del convento abandonado desde 1950. Habían pasado 40 años. Inmediatamente se dirigieron a las dependencias del antiguo noviciado. Entraron en la capilla. Estaba como hacía 40 años, pero toda cubierta de polvo. Duca comentaba, así ocurre con la vida religiosa por aquí. Está como hace 40 años, pero además está llena de polvo. 30 años después, en 2021, podríamos decir lo mismo del 2024, la vida religiosa no ha muerto, pero el ímpetu de su movimiento se ha frenado. Ahora se halla en cierta manera prisionera del pretérito. Seguimos empeñados en actuar como levadura para un futuro que aún nos resulta enigmático, intranquilizante. Quizá nos resulta más sencillo seguir sufriendo el confinamiento que vivimos a raíz de la pandemia. Hay personas, reitero todo esto del confinamiento porque hay personas que han cambiado sistemáticamente sus hábitos a partir de esos meses y no han recuperado la relación social. El cambio debe ser gradual, pero la Iglesia y la sociedad ya no esperan. Compartir la vida
significa asumir las condiciones de pobreza del pueblo. A lo mejor hemos aprendido a amar en el dolor, sabemos cómo perdonar. No necesitamos, por tanto, mortificaciones adicionales a la vida y acaso artificiales para sufrir por otros. Mirad, una lectura de la vida consagrada para nuestro tiempo tiene que ser sagaz, tiene que preguntarse sobre aquellos valores auténticos que movilizan y ensanchan nuestro corazón y lo hacen capaz de querer intensa y profundamente la realidad de nuestros contemporáneos. No necesita el Espíritu Santo una vida consagrada encorsetada en sus cosas. Necesita una vida consagrada que tome plena conciencia de ser la donación de Dios para la vida de los demás. Lo que va a salvarnos como consagrados es la entrega plena a la realidad del pueblo, no el confinamiento, no la reducción y el cuidado de nuestros espacios, no la armonización de leyes, normas y disciplinas que en otro tiempo parece que nos dieron vida. Quienes creen que todo se va a solucionar si nos hacemos aparente y externamente mucho más obsequiosos y religiosos, se equivoca. Este tiempo necesita una espiritualidad que efectivamente sea capaz de actualizar y reconocer los valores que Dios está poniendo en el pueblo y que son valores para nosotros indicadores de auténtica consagración. No somos los consagrados de este tiempo maestros para nuestra sociedad. Somos personas atentas, que en lo que está viviendo el pueblo somos capaces de reconocer indicadores profundos de autenticidad y entrega y queremos incorporar a nuestra propia vida. Este icono, que es de Nicola Sáric, me parece un icono muy significativo sobre el liderazgo que debe inspirar y cuidar la vida consagrada de nuestro tiempo. Como veis, es Cristo el Señor rodeado de los apóstoles. Pero hay una escena particularmente significativa. Por supuesto, sacramentalmente, la más significativa es la crucifixión, la entrega en totalidad del Señor a la causa del reino por el pueblo. Pero hay una particularmente significativa de cara al liderazgo que necesita nuestra vida consagrada. Se trata de ese rincón en el margen derecho, según miramos el icono, donde está el Señor lavándole los pies a un discípulo, pero no es un discípulo cualquiera. Está lavándole los pies, como veis, a Judas, que es el que tiene la bolsa de los caudales. El líder que reconstruye y que hace nueva la vida consagrada es aquel que no pasa factura, que no tiene en cuenta el mal, que realmente vive el principio de la carta a los Corintios con plenitud, que ama sin esperar nada a cambio, que ama no de manera fracturada, sino de manera total, con totalidad para cada persona. El líder que hace nueva la vida consagrada, las comunidades y las congregaciones, no es el amigo de sus amigos, sino el hombre, la mujer que el Espíritu Santo ha puesto en medio de los demás para servir. Son líderes en plenitud aquellos que han encontrado la gracia en Dios de ser felices sirviendo, que no permiten en absoluto que nadie los sirva, que nadie los adule, que nadie les conceda privilegios. La esperanza hay que ponerla en la seguridad
de que pase lo que pase, el Señor siempre nos lavará los pies. Y esta plenitud en la seguridad de la fe es la que hemos de pedir para quienes inspiran los procesos de transformación en nuestras congregaciones. Sin este principio de donación, absolutamente ajeno a cualquier cálculo racional, no estamos hablando del liderazgo de la vida consagrada. Estamos hablando de un ministerio cualificado, estamos hablando de un servicio de organización, estamos hablando de relaciones humanas, relaciones públicas, pero no estamos hablando de un principio evangélico de transformación. El icono, la raíz, la verdad, la limpieza, la sinceridad es que hasta aquellos que se sienten o nos sentimos a veces traidores de la causa, encontramos y descubrimos que hay un Jesús que sin hacernos preguntas, sencillamente nos lava los pies. Un icono bellísimo de Nicolás Sali. Yo os decía al principio que estamos en una nueva fase y una nueva fase nos pide saber interpretar los signos. Os decía también que esta fase se manifiesta en convertir la vida en clima y el clima en vida. Hemos de salir de esa dinámica falsa o artificial de la vida consagrada de vivir solamente en determinados momentos, en determinados acontecimientos. Se trata de la preparación remota de los capítulos y esa preparación remota comienza justo al final del capítulo anterior, porque el otro son espacios de vida absolutamente artificiales. Hermanas, hermanos, la vida es vida y la vida no se programa, por mucho que queramos hacerlo, en sexenios. Estos son modos de trabajar que nosotros tenemos para favorecer el crecimiento y una cierta organización. Pero hay que reconocer que nos ponemos buenos o nos ponemos malos sin que lo podamos programar. Forma parte de nuestra existencia, de nuestro vivir. Por tanto, es muy importante que le demos entidad a todo nuestro vivir evangélico, que seamos capaces de abrirnos a una interpretación serena de los signos que Dios va propiciando entre nosotros para poder entender por dónde nos quiere llevar el Señor. Es muy importante que no solamente hablemos en momentos solemnes, capitulares, sino que toda nuestra vida sea la vida de personas felices en el espíritu, pero también consecuentes y abiertas al discernimiento. Esto quiere decir una nueva fase, un nuevo modo de entender la pertenencia congregacional. Al acabar un capítulo, hay un itinerario de preparación para la vida, que son los años que quedan hasta que llegue el siguiente, porque no es que hayamos descubierto una piedra filosofal y ya decimos, bueno, pues ahora nos quedamos tranquilos y dentro de 6 años volvemos a preguntarnos. Claro, en esta dinámica de un proceso capitular, un proceso de iluminación, no todas las cosas tienen la misma importancia. ¿Qué es lo que más importancia tiene? Pues si hemos dejado hablar al Espíritu. Se sabe que hemos dejado hablar al Espíritu cuando éste se manifiesta con libertad y ha promovido la participación. Miren, esto es bastante fácil de percibir. Se nota mucho cuando una congregación vive una experiencia fluida, pregnante, donde las personas no tienen miedo a manifestar lo que sienten, lo que viven, lo que buscan. Y por contra, se nota también cuando una congregación pues está en silencio, a la expectativa, muchas veces doblegada, muchas veces tapada por la voz de quien en su momento accedió al poder. Si al espíritu no se le deja hablar, las personas no participan. Si al espíritu se le deja hablar y no hay consecuencias en lo que una persona buena y humanamente quiere manifestar,
para el crecimiento de su congregación y por tanto para el crecimiento y compromiso personal, ahí sí hay una expresividad del Espíritu. En segundo lugar, tiene mucha importancia el clima congregacional, un clima de inclusión, de posibilidad y de novedad. Esto se llama crear expectativas. Esto se llama no decirle a las personas, las cosas son así, si las quieres, las tomas y si no lo dejas. Un clima donde se reconoce que la creatividad de las personas va a ser tenida en cuenta, va a ser valorada. Un clima donde a cada hermano, a cada hermana le decimos que su forma de ser, su identidad es querida por la congregación, es esperada por la congregación, es tenida en cuenta. Un clima así es importantísimo para transformar la realidad de la vida de la congregación. Tiene mucha importancia también la comunidad local. Yo creo que la comunidad local es el espacio, es el laboratorio auténtico del carisma, donde nos jugamos todo, donde uno no puede decir, bueno, pues mira, estoy 3 años y los paso de cualquier manera. Y esto cuando hemos sido responsables, superiores, y lo hemos dicho o lo hemos pedido así, ha sido condenar a algunas personas a la más pura infelicidad. Hermanas, hermanos, 3 años no se viven de cualquier manera, porque en esos 3 años te estás jugando tu cielo y te estás jugando tu tierra. Te estás jugando todo porque te estás tomando la vida en serio. Por tanto, la comunidad local es un espacio que hemos de purificar, hemos de aquilatar y hemos de propiciar para que cada religioso, cada religiosa pueda tener aquel espacio que necesita. Yo siempre digo que una congregación es un organismo vivo, absolutamente. Y como organismo vivo, todas sus expresiones, sus comunidades deben estar vivas. No se puede conformar nadie que lidera diciendo, pues de las 40 comunidades que tiene la congregación, 38 están vivas y solo hay 2 enfermas. Si hay 2 enfermas, toda la congregación está enferma. Por tanto, nos jugamos mucho en ese espacio local. Es un espacio importantísimo. Y evidentemente lo que se deduce de aquí es que una de las consecuencias primeras de un nuevo capítulo es una redistribución de las comunidades, una organización diferente, una convocatoria distinta. Tiene su importancia, por supuesto, el liderazgo, quienes van a ser capaces de guiar el proceso, pero no es la importancia más absoluta. Es mucho más importante, por supuesto, el principio espiritual, el clima congregacional, la comunidad local, el liderazgo. Y finalmente, tiene su importancia, pero muy relativa, el documento inspirador. Es decir, qué líneas de interés son las que vamos a subrayar para este próximo año. Tengan en cuenta que a veces hacemos diagnósticos que en un momento dado nos parecen que son cruciales, pero en 6 años pueden pasar muchas cosas. Estoy tratando de recordar lo que fueron los años, los procesos capitulares en los cuales cayó la pandemia. Esto trastocó toda programación. Hubo congregaciones muy creativas que supieron hacer efectivamente de la necesidad virtud y favorecieron muchísimo, así lo he presenciado, he sido testigo en algunos capítulos generales, favorecieron mucho una interrelación mucho más profunda. La conciencia de ruptura que provocó la pandemia, algunas congregaciones supieron aprovecharla bien. Otras congregaciones, sin embargo, fue creciendo entre ellas la ruptura, la distancia, el aislamiento, lo cual añadió gravedad a la situación del sexenio. Por tanto, los documentos inspiradores tienen su valor porque en su momento el espíritu inspira y nos lleva por acentos o derroteros muy concretos, pero también hay que saber relativizarlo. Lo que ponemos en un documento, hermanas, hermanos, no es palabra de Dios, aunque nazca de la inspiración que la palabra de Dios ha ido provocando en nuestros corazones.
Hay documentos siempre activos que son capaces de dinamizar y de llenar de vida una congregación, como son las constituciones inspiradas, sin duda, como lectura, articulación de la palabra de Dios para una familia consagrada. Bueno, son las 11 de España, las 4 de Perú. Vamos a concedernos unos minutos para ir al lavabo, para tomar algo caliente y en 10 minutos continuamos aquí en la sala. De acuerdo. Muy bien. Continuamos entonces. No sé si me están oyendo. Sí, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Perfecto, pues entonces vamos a continuar. Tengo un ratito de exposición y después vamos a dedicar un tiempo también para que pueda haber preguntas, para que no se haga tan tedioso, ¿no? Que no esté hablando yo todo el tiempo. De acuerdo, padre. Venga, pues seguimos. Entonces, yo creo que nos habíamos quedado en este proceso en el cual eh, nos introducimos todas las congregaciones en estos itinerarios capitulares, ¿no? Se trata de dar una continuidad, convertir todo lo que estamos viviendo en vida y no vivir solamente para determinados momentos que erigimos como acontecimientos. Quiero insistir mucho en que lo importante es que le demos esa prioridad al Espíritu Santo, que cuidemos el clima congregacional, que situemos la incidencia y el trabajo en la comunidad local, que el liderazgo ciertamente se dedique a guiar este proceso y, en última instancia, que seamos capaces también de dejarnos acompañar por el Espíritu en la elaboración de un documento, un marco inspirador para estos años. Damos un paso más. Vaya, anda, no sé qué nos ha pasado. ¿No da el continuar? Sí. Ahora yo creo que ya va a ir. Ahora, Ok. el clima congregacional nos habla sobre todo de la vitalidad cordial del carisma. Eh, yo creo que una de lo cuento muchas veces, ¿no? Pero uno de las dificultades que tiene la vida consagrada no es que estemos haciéndonos propuestas en sí mismo malas, es que las hacemos desde un principio de obligatoriedad, desde un principio triste, con lo cual no conseguimos la adhesión de las personas. Hay que trabajar la vitalidad cordial del carisma. Y la vitalidad cordial del carisma es algo así como la expresividad de la alegría que las personas sienten en su interior por pertenecer a la familia que pertenecen. Todos nosotros tenemos experiencia de asumir con ganas, con vitalidad, algunas tareas, por arduas que sean, cuando nos sentimos convocados, cuando nos sentimos integrados, cuando nos sentimos tenidos en cuenta. Y todos nosotros hemos tenido que asumir a lo largo de nuestra historia decisiones y acciones en las cuales no creíamos. Cuando estamos haciendo algo en lo que no creemos, se nos nota mucho. Y a la vida consagrada actual se le nota mucho, mucho, mucho el esfuerzo que vive tratando de cumplir aquello que asume, aquello que tiene impuesto como principio transformador. Creo que hay que conquistar una libertad que sin esa libertad nuestra vocación en verdad queda deslucida. Convertir el seguimiento de Jesús en un sacrificio no nos hace auténticamente consagrados. Nos hace personas resilientes, pero a veces nos hace personas muy exigentes, muy duras.
Por eso nuestras relaciones interpersonales a veces están clarísimamente afectadas de una dureza donde experimentamos que falta el corazón. Hemos de asumir que la dinámica de crecimiento no es ni una evaluación destructiva. A mí me da mucha pena cuando no somos capaces de ver nada bueno en lo que hicieron los demás, pero tampoco una autocomplacencia estéril. La autocomplacencia, ya saben ustedes que es ese principio tan frecuente en la vida consagrada donde pasamos como los gatos por las brasas sin permitir que el calor nos queme, que nada nos afecte, que nada cambie. Cuando no se pueden hacer preguntas, cuando creemos que por poner en un papel determinadas cosas ya se están cumpliendo, cuando nos ponemos y decimos solemnemente, queridos hermanos, pero después no tenemos actitudes tan evidentes donde nos manifestemos ese amor que nos profesamos unos a otros. ¿Cómo se logra esa vitalidad cordial? Pues desde mi punto de vista con tres principios que hemos de activar. El primero es la inclusión, los signos reales de que vamos a contar con todos, con todas. Esto no pueden ser solo palabras. Esto tienen que ser decisiones verdaderamente operativas, verdaderamente significativas. Miren, si hay algo que es evidente es que las personas adultas ya no nos podemos engañar. Las palabras no nos convencen si no están acompañadas de gestos, de actos que realmente hagan de esas palabras la expresividad real de lo que queremos vivir. Signos reales de que se cuenta con todos, capacidad para oxigenar y cambiar responsabilidades. Yo creo que en este punto intelectualmente todos nos damos cuenta de que es así. Estamos demasiado encasillados, desempeñando las mismas funciones los mismos. Y la vida consagrada nació para ser alternativa en el seno de la Iglesia y de la sociedad, justamente porque se cuenta con todas las personas, se valora a todas las personas, se necesita y se integra a todas las personas. En segundo lugar, la posibilidad. Un capítulo, un liderazgo, un gobierno es para una congregación. No es una congregación para un gobierno. La posibilidad es que el valor lo significa la comunión de hermanos y hermanas. Y a esa comunión de hermanos y hermanas hay que servir. Lo que no se puede convertir es una comunidad congregacional o una comunidad local al servicio de una persona. Este es un mal concepto del liderazgo que ha traído como consecuencia algunas situaciones gravísimas que han desembocado, como todos sabemos, en actitudes de auténtico abuso, de auténtico pecado. Y en tercer lugar, la novedad. Acompañar siempre la distancia que hay entre la idea y la vida. Yo creo que todos nosotros intentamos ciertamente ser buenas personas, buenísimas personas. A veces nos quedamos en el mundo de las ideas. Dice, ¿cómo ponemos en práctica todo esto? Todo esto se pone en práctica con acompañamiento. Los procesos de transformación no son únicamente verbales, pero necesitan partir de una expresividad verbal. Ahora bien, hay que acompañarlos constantemente con decisiones que hagan plausible, visible, sensible esa intuición que hemos en primer lugar verbalizado. Esto se logra con los prototipos. Los prototipos es plantearnos intelectualmente esto cómo sería. Si nosotros detectamos que en nuestra comunidad local, que en nuestra congregación, uno de los valores más amenazados es la fraternidad, porque hay muchos subgrupos, porque hay personas que no se aceptan, porque hay personas que no se perdonan, ¿cómo se lograría la transformación? Oye, pues a mí me parece que nos ayudaría a mejorar esto, y eso es un prototipo. Ciertamente en el prototipo no está la solución,
pero en el prototipo suele estar la intuición de qué ayudaría a desencadenar un ejercicio de reconciliación. Es muy importante que en nuestras comunidades tengamos esta creatividad, esta frescura y esta libertad para podernos ofrecer prototipos, porque así somos capaces de ponerle nombre a situaciones que vivimos y que están cuestionando o condicionando las relaciones fraternas, el sentido de misión, la misión compartida y la visión congregacional. Tenemos que reconocer, en este sentido, ejemplos y estilos de nuestros hermanos y hermanas. Vuelvo a insistir que el Espíritu no deja de acompañar un carisma jamás, pero lo hace iluminando y animando cada una de las vidas de quienes integran ese carisma. La verdad no reside solo en unos pocos, sino que la verdad es una verdad plural, una verdad que afecta a la vida de la congregación manifestada en las diferentes personas que la integran. Damos un pasito más. Este contar con todos y que todos cuenten es muy importante, pero es muy difícil. A veces incluso creemos, no dice, no, si todo el mundo tiene participación, el que quiera participar, desde luego tiene espacio. Pero claro, ni todos entendemos el espacio de la misma manera, ni todos tenemos el mismo carácter, ni todos nos sentimos impulsados, invitados o reconocidos en nuestra participación. Me reconocerán que hay un buen número de personas que desde hace muchos años están calladas. Es una vida religiosa silente, pero no una vida religiosa que esté de acuerdo con lo que se está proponiendo. No escuchar esos silencios, no llenar de voz esos silencios, es tanto como propuestas artificiales de no transformación. Aquí el arte está en saber empezar de nuevo, volver a escucharnos de nuevo, volver a ofrecernos de nuevo itinerarios en donde toda persona pueda sentirse integrada. Por eso es muy importante devolver el valor de la palabra dada. Miren, la vida consagrada nace en cada persona a partir de su donación de palabra libre. Cada uno de nosotros le hemos dicho en un momento dado al Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Lo que quieras, como quieras, donde quieras. Esa es la raíz y libertad esencial de nuestro origen vocacional. Devolver el valor de la palabra dada es volver a creer en el itinerario vocacional de cada uno de nuestros hermanos y, por tanto, en el itinerario vocacional de nuestra propia vida. Porque si algo tenemos de valioso, de original, de absolutamente no contaminado, es que cada uno de nosotros originariamente lo que quiere ser es vocación de libertad de nuestro Dios, expresión de una novedad del Espíritu. Por tanto, ahí tenemos que situar ese diagnóstico real de las comunidades de la congregación. ¿Hasta qué punto se está viviendo ese valor de la palabra dada? ¿Hasta qué punto las comunidades de la congregación, cada una de ellas, son lugares de libertad? Son lugares donde la persona no solamente cumple con obligaciones, sino que está creciendo en el servicio evangélico a esa obligación asumida. Hay que preguntarse qué originalidad está aportando una comunidad a la riqueza del carisma. A mí me parece muy sugerente ese principio evangélico que nos lleva a entender que no todas las comunidades de los carismas son exactamente iguales. Nuestras historias personales, nuestras edades, nuestros modos de relacionarnos, el sentido de misión, el lugar donde estamos, hace de nuestra comunidad un laboratorio original del carisma, que confluye y coincide con otras comunidades del carisma sin vivir exactamente lo mismo. Esto de creer que todas las comunidades han de vivir al mismo ritmo, de la misma manera, han de rezar igual y actuar igual, esto es una ingenuidad.
porque las comunidades están integradas por personas y las personas somos cada una de nosotras, cada uno de nosotros, personas absolutamente diferentes. La pluriformidad forma parte de la verdad de la vida de nuestras comunidades. Hemos de preguntarnos qué nivel real de satisfacción se percibe en cada hermano o en cada hermana en su comunidad. Es importantísimo este principio de satisfacción. De un análisis de lamento, lo que se extrae, lo que surge, es el lamento. Si yo tiendo a verlo todo mal, lo que proyecto en mi entorno es que todo está mal. Si yo tengo esa situación personal en donde tiendo a verlo todo negativo, necesito el contraste de mis hermanos y hermanas que me ayuden a ver el contrapunto de la realidad para ver cómo es esa realidad en sus dibujos auténticos y no solo el dibujo de negatividad que yo construyo. A la inversa, si mi visión tiende a ser una visión ingenua, en donde todo es maravilloso, donde nunca hay problema, donde no hay que preocuparse por nada porque todo está bien y todo estará bien y no hay que hacerse preguntas, necesito el contrapunto del realismo para darme cuenta que lo evangélico no significa tapar la realidad. El sol no se tapa con un dedo, sino que hay que integrar esa realidad en un principio revelador de nuestro Dios que quiere que toda la realidad se sane y se salve, pero que se sane y se salve reconociendo la pura identidad, la propia identidad, que está siempre sembrada o tejida de claroscuros. Solo así, con este análisis tan concreto, tan real de nuestras comunidades, somos capaces de diagnosticar qué necesidades concretas tiene esta comunidad, que no son las mismas necesidades que otra comunidad de la misma congregación. Las necesidades, descubrirlas, pasa por descubrir a las personas y responder a ellas pasa por ofrecer respuestas que efectivamente las personas que integran esa vida comunitaria la necesiten para su vivir. Una de las cuestiones que estamos detectando en la vida consagrada es que necesiten o no esas respuestas, tendemos a ofrecernos respuestas de fábrica para todas las situaciones, con lo cual nos encontramos con hombres y mujeres consagrados que no acaban de encontrar respuestas en sus congregaciones y que van encontrando respuestas a su realidad en otros ámbitos de la vida. Con esto hay que tener mucho cuidado, porque podemos quedarnos sin realidades de personas que vivan con autenticidad los carismas, justamente porque desde el servicio de gobierno, de liderazgo, no estamos atendiendo la realidad antropológica de las personas, sino que estamos respondiendo únicamente a principios básicos generales del carisma que sirvieron en otro tiempo, que tenemos escritos y que creemos que exigiéndolos las personas van a volver, van a reconducirse hacia una obediencia nueva. Esto no va así, desgraciadamente no va así. Las personas necesitan reconocerse en las respuestas que les ofrecemos. No caigamos en la tentación de ofrecer respuestas de laboratorio generales independientemente de las necesidades de las personas. Damos otro pasito más. Ya enseguida les voy a dejar que ustedes puedan intervenir, porque yo entiendo que estas conferencias propuestas así en Zoom son muchos conceptos, muchas palabras y a veces pueden quedar en el tintero algunas expresiones, algunas necesidades que sí es importante que reparemos juntos en ellas. Recordarán, yo siempre me remito a esta teoría U, porque me parece que es el camino más adecuado para trabajar la inclusión, que por otro lado es una de las situaciones y carencias
más evidentes de nuestro tiempo. Para conectar con la inclusión de todos los hermanos, de todas las hermanas, tiene que ser un ejercicio espiritual. Ustedes ven que en el núcleo central de la U aparece conectar con la fuente que es el espíritu. Y hay un punto de partida, es una flecha, el punto de partida es salir de donde estamos y hay un verbo muy significativo que es dejar ir. Enfrente de ese verbo hay otro verbo también significativo, dejar venir. Solamente seremos capaces de dejar venir la novedad en la medida en que nos liberemos de aquello que tenemos que dejar ir. Cuando dejamos venir la novedad, es cuando nos ponemos en actitud de escuchar los prototipos. Como les decía antes, los prototipos son esos ejemplos, esas experiencias que compartimos diciendo yo creo que nos podría ayudar a lograr lo que nos proponemos si actuásemos así. Los prototipos en sí no son la solución, pero sí son elementos inspiradores para encontrarnos con la solución. De la escucha de los prototipos, es decir, de la escucha de la formulación que cada uno de nosotros hacemos como posibles soluciones, van naciendo en los ámbitos comunitarios una emoción compartida, que es así que es un signo evidente de nueva vida. Lo que necesita nuestra vida consagrada es abrirse a una experiencia de emoción compartida, porque lo que nos va a llevar a transformar una realidad ciertamente tan débil como la que estamos experimentando no son garantías de número de seguridades, sino una vuelta a la experiencia evangélica de vida en comunidad. Y esa vuelta a la experiencia evangélica de vida en comunidad es la emoción compartida por la cual todos los consagrados en su momento dejamos la vida que llevábamos para integrarnos en un nuevo nacimiento, en una nueva realidad vital, en una nueva identidad que es nuestra condición de discípulos o discípulas. No se trata, por tanto, de un logro matemático, no es un informe, sino que es posibilitar un clima de emoción. Lo sabemos de sobra, pero no me resisto a volver a insistir en ello. El religioso, la religiosa de nuestro tiempo, no necesita que se le dé la razón, pero sí necesita, es un principio fundamental, necesita sentirse escuchado. Solo así, el consagrado sabe que está en lo suyo, que está en su casa, en su familia y que está viviendo y desarrollando, dando vida a su carisma. El primer paso es devolver la ciudadanía a todos los sin papeles, digo ahí. Esta sociedad nuestra tiene en todos los contextos, en todos los lugares, personas que no son plenamente ciudadanos. Engrosan las ciudades, pero no forman parte de la vitalidad de las mismas. Son los que denominamos sin papeles. No se les ha robado su dignidad como personas, pero todos sabemos que tienen la dignidad amenazada. También en la vida consagrada, en las comunidades, hay personas que ciertamente están sin papeles, sin roles, sin actividades, sin responsabilidades, personas que sencillamente les pedimos que no rompan el sistema, que escuchen, que aguanten, pero que no participen. Hay que romper con esta dinámica ciertamente porque es una dinámica de absoluta esterilidad. Nuestras congregaciones nacieron para ser núcleos fecundos de participación e igualdad. Esa equidad sagrada es la que sostiene la inclusión y que convierte nuestras congregaciones, nuestras comunidades, en espacios
ciertamente llamativos, ciertamente novedosos, ciertamente transgresores y ciertamente que reclaman una identidad nueva de vocación y de vida, capaces de llamar la atención en nuestra sociedad y en nuestro contexto, capaces de seguir integrando otras personas para que vivan para este siglo XXI los valores de nuestros carismas. Vamos a ver una diapositiva más por aquello de avanzar, y es si es posible la emoción compartida. Yo creo que sí, yo creo que sí, pero para ello tenemos que integrarnos en esa asunción de las consecuencias del discernimiento. El discernimiento es encontrarnos con la voz del Espíritu. No es la voz monolítica en la cual hemos ido expresando en estos años la presencia del Espíritu en nuestras congregaciones. El discernimiento es una escucha atenta y libre de lo que va manifestando el Espíritu en la vida de cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Esto nos obliga a abrir 3 diálogos. El diálogo de la ética y la estética. ¿Qué verdad es la que llevamos? No solamente la que aparentamos llevar, sino qué verdad es la que llevamos. Otro diálogo es el de la vocación y el espectáculo. ¿Qué valor estamos mostrando? No qué valor decimos mostrar, sino cuál es el que estamos mostrando de facto. No tiene que ver nada eso. Otro diálogo es el de la misión y la economía. ¿Qué principio nos mueve? Miren, estos 3 diálogos, ética, estética, vocación, espectáculo, misión y economía, llevados a su extremo, son capaces de poner en cuestión no pocas decisiones que hoy estamos tomando. Pero yo creo que justamente en estos diálogos asumidos desde un discernimiento del espíritu, van a posibilitar que realmente nuestras congregaciones recobren nueva vida. Yo creo que estamos llamados a vivir una experiencia espiritual de primera magnitud. Tenemos derecho a soñar evangélicamente. Si algo llama la atención, si algo es capaz de propiciar novedad, es que efectivamente nuestras vidas expresen esa novedad. Se trata de reconciliarnos con el rostro real de nuestras congregaciones. Reconciliarnos con nuestra historia, nuestra trayectoria, nuestra vida y, por supuesto, reconciliarnos con los hermanos y hermanas que en este momento componen la vida de la congregación.